Ella es Amara Florido Castro, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máster en Museología y Museos por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha dedicado los últimos años al estudio y divulgación del patrimonio industrial de las islas, habiendo participado en diversos congresos a nivel nacional e internacional sobre esta materia, y entre sus publicaciones destacan panaderías, molinerías y otras industrias derivadas de Las Palmas de Gran Canaria durante la restauración y arqueología industrial de Las Palmas de Gran Canaria durante la restauración, así como patrimonio histórico industrial de Gran Canaria. Ha sido comisaria de dos exposiciones sobre arqueología industrial en sendas islas capitalinas organizadas por el Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de ambas provincias, y desde el año 2009 acomete para la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias los inventarios de patrimonio histórico industrial de Canarias, habiendo concluido los de Gran Canaria y Fuerteventura, y en la actualidad está realizando el de la isla de Tenerife. Sobre este tema versa precisamente la ponencia que lleva por título Los inventarios del patrimonio histórico industrial en Canarias. Y yo quisiera apuntalar el hecho de que ustedes, alumnos y alumnas del grado de Ingeniería Geomática, son conocedores de que hay una tríada de asignaturas que son políticamente las constitucionales, documentación para la información patrimonial, y la que es el año que viene, movilización para la información de la construcción. Ese tridente de asignaturas creo que constituye un gran valor para el título que ustedes van a obtener, y escenarios como que nos va a ilustrar la doctora, creo que van a ser muy útiles para aplicar en la práctica todo ese conocimiento, y que se pueda, desde la virtualización, la digitalización del patrimonio, sacarle mucho partido a su conocimiento. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Doctora, mi madre. Prefiero que me digas Amara. Amara, pues, gracias. Sin más, gracias. Toda la palabra. Voy a poner un poco el turbo porque vemos que se ha retrasado un poquito a la primera. Y ya, bueno, vamos a dejar Canadá y ahora nos vamos a meter en un sitio más cercano, ¿no? Que nos queda a nosotros al lado, que son, bueno, las Islas Canarias. Hablar de patrimonio industrial, no sé, a lo mejor a ustedes les suena de algo, o es la primera vez que lo oyen mencionar. El patrimonio industrial es, sin duda alguna, de los conjuntos patrimoniales emergentes el más novedoso, porque integran los bienes relacionados con las antiguas actividades manufactureras, industriales. Es el Benjamín de los patrimonios históricos porque está integrado por una serie de bienes, tanto inmuebles como muebles, que después voy a detallar, que se estuvieron utilizando hasta hace relativamente poco tiempo. Quizás este es uno de los motivos que hace que la mayoría de la población pues no lo valore en su justa medida, porque se sale bastante de lo que es el concepto tradicional de patrimonial, es decir, lo bonito, lo estético, lo artístico, y de hecho la unión de estos dos términos, por un lado patrimonio, que solemos asociar pues a lo bonito, a lo estético, a lo artístico, e industrial, más relacionado con la ingeniería, con lo técnico, incluso a veces con lo, digamos, con lo feo, es a veces un poco, los puede sonar un poco raro cómo pueden estar estos dos términos unidos y formar por sí mismos una disciplina, ¿no? Una ciencia. El caso es que de los años 50, voy un poco rápido, no quedo por el tiempo. El caso es que hoy en día está totalmente definido el patrimonio industrial como una ciencia propia desde los años 50, con sus sistemas de trabajo, de investigación, etc. El patrimonio industrial es un patrimonio frágil, desatendido, infravalorado, menospreciado, sobre todo por la falta de conciencia sobre el valor que tiene. En realidad este patrimonio ilustra incluso una parte desconocida de nuestra historia más reciente, la historia del trabajo, de los sistemas y medios de producción que contaban nuestros antiguos industriales, fabricantes, para la realización de sus trabajos. Está integrado sobre todo por dos tipos de bienes. Bienes industriales, inmuebles, y bienes muebles. ¿Qué se entiende por bien industrial o un patrimonio industrial inmueble? Bueno, pues todo aquel tipo de, toda serie de edificios, infraestructuras hidráulicas, construcciones, fábricas, inmuebles en definitiva, en que fueron construidos o levantados para albergar en su interior algún tipo de industria o algún tipo de manufactura. Aquí les traigo como ejemplos, algunos posiblemente no los conocen de nada, como es arriba a la izquierda. Desde mi punto de vista, uno de los edificios más importantes de la arquitectura industrial, no solamente de Tenerife, sino de toda Canarias, que es la estación de bombeo de la Gordejuela. Después, si tenemos tiempo, voy a poner un vídeo donde se ve a un chico que se puso en la parte de arriba y hizo con un dron una vista magnífica de ese edificio. Bueno, esto es una estación de bombeo que se encuentra en la costa de Los Ralejos, de 1903,
y constituye una de las infraestructuras hidráulicas más importantes del norte de Tenerife. Parece que ha caído un misil Tomahawk de esos, ¿no? Hoy en día, porque está todo el pobre en estado ya desastroso. A la derecha también tenemos otro típico patrimonio industrial, que son los molinos de gofio, como por ejemplo este es el de Agustín Castro en Pájara, la antigua fábrica de tuberías de Mr. Lico, abajo a la izquierda, que se encuentra en el agujero en Galdac, y uno de los edificios más emblemáticos también, lo que queda, el esqueleto, del antiguo silo de sulfato amónico de la Compañía Industrial de Nitrógeno Sociedad Anónima, la CINSA, en el polígono industrial de Salineta, que además tiene el valor, aunque ahora sea una escombrera, un punto limpio, tiene el valor de ser además el primer edificio de hormigón armado que se realiza en la isla. Pues bien, todas estas infraestructuras, como vemos, el problema que tiene o que empieza este problema de conservación desde el momento en que se deja de fabricar, es decir, cuando ya cesa su actividad. Entra entonces en un periodo de deterioro progresivo, incluso muchos de estos edificios pues se han centrado han quedado pues en los cascos urbanos, y al estar después, evidentemente por la falta y el proceso total de mantenimiento, pues se quedan pues que en objeto de especulación y de destrucción. Y con ello pues desaparece incluso una parte importante de la historia, no solamente del municipio, sino de la historia económica, social, incluso de la isla. El patrimonio industrial mueble, pues nos encontramos desde máquinas, herramientas, motores y cualquier tipo de artilugio que se utilizara para la realización de algún tipo de manufacturación. Ejemplos muchísimos. Aquí les traigo una trilladora vasca, en Tenerife pues he inventariado como unas 10 más o menos. Son impresionantes, ¿no? Es enorme. O por ejemplo descascaradoras de café inglesa, encontradas en Agaete, molinos, estos motores como este Ruston, por ejemplo, en los pozos. El problema que tiene este conjunto patrimonial, del que después veremos otro ejemplo, es, aparte de la fragilidad y lo que les decía antes, la principal amenaza es la evolución de la tecnología, ¿no? Inevitable evolución técnica, que hace que los industriales, pues claro, sustituyan sus antiguas máquinas y motores por otras o por otros que con mayores niveles y con mayor capacidad de producción. Esto en un principio no generaría problemas, les hablo por ejemplo de panaderías, carpinterías, herrerías, etc. Esto en principio no genera problemas mientras esa máquina quede en un rincón del taller, de la fábrica, ¿no? El problema empieza cuando, por traspasos, cese del negocio, traslados, e incluso por las autoridades sanitarias, ¿no? Por los reglamentos que tienen, que se ven obligados a defenderse de esa máquina. Generalmente lo que hacen es llamar al chatarrero de turno, y con ello pues desaparece muchos de ellos pues elementos que no podemos encontrar ya más, ¿no? y que desaparecen definitivamente. Sin embargo, no todo está perdido, porque a veces también tenemos la suerte de que hay auténticos, si quieres esta luz apagarla, Pilar, para que se vea mejor. También, sin embargo, nos encontramos con auténticos arqueólogos industriales, como se llamó antiguamente el patrimonio industrial, que son esas personas que coleccionan arretrancos, trastos en sus casas, en sus garajes, y me he encontrado auténticas reliquias, ¿no? con estas personas, ¿no? que son sensibles a conservarlas, mientras no las toquen, porque hay gente que después se dedica a pintarlas y sin comentarios. Y después me encuentro cada cosa, y que más vale. A mí me gusta más ver una máquina que se le dé el paso del tiempo, ¿no? Y el uso, y ese es el valor también que le estamos dando a esa máquina. Ya desde que la pintamos, pues le quitamos el 80% del mérito que tiene. Y después, por otro lado, también el lado sensible de algunas personas, de herederos, evidentemente, en muchos casos que los hijos de carpinteros, de zapateros, molineros, panaderos, de imprenta, etcétera, pues han estudiado, su destino está orientado a otras cosas que no sea el antiguo taller de su padre o de su abuelo, pero sin embargo, a pesar de que se han buscado la vida por otro lado, pues han conservado máquinas, ¿no? Como poco también de añoranza, ¿no? Y también de joyitas de su propia familia. ¿Cuándo comienza mi interés por el patrimonio industrial? Bueno, aparte de mi tesis, mi tesina, en la licenciatura y mi tesis, que fue sobre el patrimonio industrial, cuando en realidad me di cuenta de la importancia, la necesidad de hacer un inventario, fue cuando me llamaron del Colegio de Ingenieros Industriales de Tenerife en el año 2007 y de Gran Canaria en el 2008, para comisariar dos exposiciones sobre patrimonio industrial, que tenían como objetivo exponer algunos de los elementos más emblemáticos del patrimonio industrial, evidentemente el patrimonio industrial mueble. Claro, entonces como comisaria tienes que ir a buscar pues, los elementos, las piezas que quieres exponer. Ahí fue cuando dije yo, concha, es que me tengo que buscar la vida en tan poco tiempo, no tengo ninguna relación, tengo que ir a tocar las puertas y buscar.
Y entonces me di cuenta de que hay un montón de elementos, de piezas que se van a ir perdiendo, en el caso de máquinas y tal, y no había nada registrado. A raíz de la tesis de doctoral también me empecé a informar de que se hacían inventarios no solamente a nivel de mundo mundial, sino también en España. Prácticamente todas las comunidades autónomas españolas han terminado o están en proceso de concluir sus inventarios de patrimonio industrial. Estos inventarios, sin duda alguna, pues son una herramienta de gestión imprescindible, no solamente para conocer el estado actual de los restos materiales que aún se conservan, sino que también va a servir a las autoridades competentes, es decir, cabildos, ayuntamientos, incluso el propio gobierno, para activar políticas eficaces para la salvaguarda, recuperación, incluso la puesta en uso, aunque sea con otras funciones, de los elementos más importantes que se conservan, porque tampoco todo es conservable, ni todo tampoco se va a conservar, hay que ser selectivo en ese sentido. Y también tener unos criterios de selección a la hora de incluirlos en el inventario. Fue una tarea, o está siendo una tarea bastante complicada, muy ardua, porque he partido de cero en trabajo y experiencias previas. También el concepto que siempre hemos tenido en Canarias de lo que es el patrimonio industrial, el fenómeno industrializador. Es cierto que en Canarias pues, no tenemos las cuencas mineras de Asturias ni las grandes fábricas textiles de Cataluña, por ejemplo, pero eso no significa que lo que hemos heredado, el legado industrial que nos ha llegado, pues no sea digno, merecedor de ser reconocido como parte de nuestra propia historia, parte de nuestra propia cultura y de nuestro propio patrimonio cultural. Por este motivo fue porque en el año 2009, cuando se terminó la exposición de Las Palmas, yo también soy autónoma, como el anterior, planteé al Gobierno de Canarias la realización de los inventarios del patrimonio industrial de las islas, con una orden de preferencia en el listado, empezando con el inventario de Gran Canaria, que se hizo en el 2009-2010, en el 2011 me fui a Fuerteventura, y desde el 2012 estoy en Tenerife. Ya después entraré un poquito, si puedo, en lo que estoy haciendo. Pues bien, a la hora de hacer el inventario, evidentemente hay que partir de una serie de fichas que diseñé en función de una consulta de otra serie de fichas de inventarios de patrimonio industrial realizadas en España, sobre todo. Esta es la de ficha de bienes inmuebles y esta para bienes muebles. Voy a utilizar siempre un lenguaje muy sencillo, muy directo, muy claro, de modo que la persona de cualquier tipo que consulte esta ficha o esté interesado en este tipo de bienes, pues tenga una información bastante completa, no muy técnica, así que esté leyendo y no entienda ni idea, no tenga ni, digamos, de la información que se le da, que tenga una idea pues bastante clara del bien que se refiere. Bueno, ¿qué objetivos tiene el inventario? Son básicamente resumidos en estos 4 puntos. Como les decía, mostrar aquellos elementos que todavía conservamos en nuestro territorio. Promover el respeto, eso es importantísimo. Evidentemente no se respeta ni se valora lo que no se conoce. Esto se aplica a un montón de cosas, pero en el patrimonio industrial más todavía. Fomentar la comprensión del contexto histórico, es decir, por qué surgen estas máquinas aquí, por qué surge esta industria. Involucrar, esto es importantísimo, sensibilizar a la población, sobre todo la población cercana. Estamos hablando de bienes que tenemos en la puerta de la esquina, lo que antes era un almacén empaquetado, ahora es este chino, donde antes había esto, ahora me explico, que sepamos también acercarnos al patrimonio que tenemos en nuestro propio municipio. Y por supuesto, yo no hago un inventario para tenerlo en la estantería del director general, sino lo ideal es plantear propuestas, iniciativas, oportunidades para todo este amplio y variado patrimonio que ahora verán, pues darle una segunda oportunidad. Bueno, ahora voy, quizás lo que más está orientada esta charla, a explicarles en qué consiste esta ficha. Como les digo, fue una ficha que hice en su momento y me ha servido, pues la verdad que para todo, en casi 10 años que estoy haciendo los inventarios. Lo he adaptado también a la realidad de Canarias, entonces por eso es porque también quisiera señalar que hay algunos apartados que tienen sentido porque estamos en Canarias. Bueno, la ficha de patrimonio inmueble está encabezada, como vemos, por la entidad que financia los inventarios. A la derecha, una fotografía general del edificio que se trata. Y después una serie de campos perfectamente definidos. Y creo que es una ficha bastante completa, porque verán que es bastante minuciosa, no solamente en los datos técnicos, sino también en documentación, historia, arquitectura, etc. Bueno,
Para no enrollarme, primer número de registro. Por ejemplo, este es el número del inventario de los realejos. Tenemos la ficha número 1, la denominación, la Cordejuela, la Casa del Agua, la clasificación sectorial en función de lo establecido en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, en este caso es la industria del agua, captación de moneda. El código de identificación se ha sacado del establecido en el Instituto Nacional de Estadística, que viene establecido según el municipio y según la localidad. 001 porque es la ficha 1 y PI de patrimonio industrial. Provincia, comarca, municipio, localidad y el código postal y la dirección. En este caso la Guardejuela porque la verdad es que es bastante concreto el lugar. El ámbito geográfico, rústico urbano, la vía de acceso, es decir, para llegar hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí hay que bajar 800 escalones, pero aquí no lo puse. Porque ya si no, más de uno como se arrepiente de ir. Las coordenadas UTM para mí son básicas porque ¿de qué te sirve decir nada? Tienes que bajar por aquí, dirigirte a la derecha, a la izquierda, si no ponemos unas coordenadas que además tengo una aplicación en el móvil que viene perfectamente las coordenadas y la verdad es que para trabajar es súper bueno. Segundo apartado sería dedicado a la historia, al proceso y a la fase de la construcción. Datación cronológica, promotores. Esto evidentemente si lo conocemos, si no damos el espacio en blanco. Cambios y usos, historia de la instalación. Nos basamos sobre todo en la documentación encontrada tanto en archivos municipales como en documentación encontrada en bibliotecas, información oral también, que ya diré que es una fuente de información básica. El uso actual, es decir, a fecha de visita, cómo está este edificio. Y observaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en su interior albergó la primera máquina de vapor que llegó a Tenerife. Arquitectura, descripción general del edificio, es decir, de qué planta tiene, cuántos pisos se distribuye, etc. Aquí, evidentemente, cuando está hecho polvo este edificio, pues nos hemos basado en la documentación bibliográfica. Equipamiento mecánico no se conserva, pero aquí podemos poner tipo de energía, si es hidráulica, eólica o bien algún motor. Descripción de la maquinaria, en este caso sí se conserva, si no, pues aquí ponemos lo que conocemos que tuvo. El estado de conservación, la situación actual, la fecha, puede ser excelente, bueno, muy malo, aquí puede ser catastrófico. Aquí ponemos estado ruinoso, si tiene grietas, desplome de los techos, si se ha caído cascote, si presenta peligrosidad por algún motivo, si tiene pues eso, zonas del edificio que están en peligro son frágiles en la estructura, etc. Categoría de elementos puede ser en 3 categorías: excelente, singular, abundante. Excelente, evidentemente en este caso. Propuestas de uso, así que recomendaciones se hacen para que este bien no caiga, no se deteriore más. Situación legal, privada o pública, y la documentación bibliográfica. Y por último, pues observaciones, si es un elemento importante a destacar. Más que el informante, aquí lo que se señala es la fecha de la visita, en 2014, y después varios detalles del edificio. Esta ficha evidentemente no significa que al incluirla en el inventario no se pueda tirar. Evidentemente yo lo que hago es un registro y lo considero bien del patrimonio industrial y así mañana quiere el propietario tirarla, pues hasta que no se declare o se proteja, pues no podemos hacer nada. El caso aquí, por ejemplo, es una envolvedora de caramelo. Aquí nos vamos a Gran Canaria, el encabezamiento es el mismo. Denominación, clasificación sectorial, lo mismo que les comenté antes, el código de identificación, la provincia, comarca, el municipio, etcétera. Vale. El tipo de energía, si es eléctrica, manual, tipo de motor, en este caso motor eléctrico, la cronología aproximada, aquí siempre nos servimos bastante a veces en las plaquitas viene a veces la fecha, o bien sobre todo por la información oral. La información oral hay que decir que es la fuente de información para mí súper importante. Aquí en este trabajo, como tú no seas una persona súper mega extrovertida, no tienes nada que hacer, porque aquí es hablar con toda persona. ¿Dónde encuentras tú la información? ¿Por qué sé yo que está esta máquina aquí? Primero, ¿qué fuente de información oral dónde la puedes encontrar? Ayuntamiento. Cuando empiezo con un municipio, yo tengo un sistema que me funciona, entonces yo siempre aplico. Primero que nada, cuando voy a un municipio pido ahora, si es un municipio pequeño, al alcalde, altas instancias, para que me dé un poquito de ayuda. Al alcalde, concejal de patrimonio, concejal de cultura, que son los primeros que yo les informo de lo que voy a empezar a hacer en Garachico y ya empiezan a orientarme. Mira, este señor tenía una carpintería, vete aquí que tenía la fábrica eléctrica. No.
y ahí ya me empiezo a mover. Ya después es los bares, según una fuente importante de información. Eso que te vas a tomar el cortadito y empiezas a preguntar. Los mentideros, es decir, donde ves algún reunido, un grupo de viejitos, también ahí es súper importante, también es una fuente importantísima. Al hogar de pensionistas no he ido todavía, pero bueno. Los clubes, los centros de mayores, y después una persona generalmente cuando vas a hablar con un carpintero, te empiezas a preguntar, mira, hay otro carpintero en esta época que tal, pues mira, sí, el nieto de tal tiene todavía la máquina. O sea, después también es un poco el bucle, ¿no?, que se va uniendo y vas informándote. Como la tercera parte sería tipo de material, de qué está hecha esta máquina: hierro, metal, madera, descripción sintética, en qué consiste esta máquina. Muchas veces también el propietario nos suele decir cómo funcionaba, por dónde, qué es lo que se hacía y tal. Datos históricos, aquí pues si tiene el número de serie, marcas o inscripciones, si tiene alguna placa, alguna descripción importante, el estado de conservación. Puede ser bueno, malo, regular, tiene oxidaciones, ataques de xilófagos, pérdida de elementos originales, si se ha restaurado, si la restauración es como tal, o restauración que se ha respetado, porque yo he visto motores de pozo en celeste. Y vamos a ver, un poco de rigor, yo qué sé, un poquito de... yo no digo de taparlo, pero si un motor es verde, ¿por qué no lo pinta de verde? Porque yo he encontrado hasta celeste pintado. Bueno, que también en el sentido hay que tener en cuenta que el propietario a veces... las placas, el estado de conservación, como les decía, en qué uso se le ha dado a esa máquina, si ahora mismo está inactiva, forma parte de una colección particular y entonces está como pieza de museo, o está en uso todavía. Categoría de elementos, lo mismo, excelente, singular, abundante, privada, en este caso, está concretamente de la fábrica de caramelos y de chocolate que se encuentra en el barrio de San José. Documentación, bibliografía, observaciones, aquí un poco de la historia, ¿no?, de esa fábrica, informante y la fecha de la visita y algunos detalles de la máquina. Estos son los sectores industriales que se incluyen en el inventario. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el capítulo más importante de todos estos? ¿Bien? La alimentaria, la madera, la metalurgia. Exacto, la primera. ¿Por qué? Porque la primera nos incluye desde molinos de gofio, tanto molinos de gofio de sangre, que son aquellos que son accionados por un camello, por un burro, sobre todo en Fuerteventura, molinos de viento, molinos de agua y molinos de fuego, que son aquellos accionados por motores de combustión y después motores eléctricos. Panadería, dulcería, fábrica de turrón, chocolate, café, salinas, tratamiento todo del tabaco, almacenes, sobre todo almacenes de tabaco, todo lo que se refiere a almacenes de empaquetado, de tomate, de plátano, salinas, ya lo dije, destiladeras, las fábricas de destilación de alcohol, de ron, también embotellado de agua, y todo lo que es la industria agropecuaria, sobre todo lo que son las maquinarias relacionadas con las explotaciones agrícolas y ganaderas, ganadoras de millo, picadoras de hierba, empacadoras de paja, tractores, etc. Es el más importante, desde luego. De hecho, una charla que solamente para cada capítulo se podría hacer. La madera, carpintería, banistería, las herrerías, horno de cal, ladrillo, teja, fábrica de cemento, imprenta, zapatería. Después una de las más importantes va a ser la octava, que hace referencia a la fábrica de electricidad, que aunque en Gran Canaria y en Fuerteventura no se conserva ninguna, en Fuentenerife sí hay como unas 4 o 5, que ya no funcionan, pero son fábricas de antiguas de luz. Y el tema del agua, fundamental, pozos y galerías. Y transporte y comunicaciones, también en lo que se refiere a anteleras, pues si me encontré alguna estación de telegráfica. Hasta ahora he realizado el inventario de Gran Canaria, con un total de 1014 bienes industriales, y que están distribuidos de la siguiente manera. Evidentemente Las Palmas va a ser la más importante, seguido de la aldea de San Nicolás y de Telde. En Fuerteventura se inventariaron 286 elementos. Evidentemente, pues claro, también va a ser la capital la que atesore, la que conserve mayor cantidad. Y en Tenerife, aunque los resultados todavía son provisionales, porque Tenerife tiene unos maravillosos 31 municipios y por ahora yo he inventariado 23, hasta ahora se han catalogado unos 660 elementos. Además, lo bonito e interesante del trabajo es que no tiene nada que ver Gran Canaria con Fuerteventura ni con Tenerife. En cuanto a sectores de actividad, hombre, evidentemente los molinos, carpinterías, herrerías, esas son las mismas.
Pero, por ejemplo, el tema del vino en Tenerife le da 3 vueltas y media a Gran Canaria. En Gran Canaria, sin embargo, es una isla mucho más industrializada que Tenerife. Bueno, ya en tema agrícola más importante Tenerife que Gran Canaria. Pero bueno, no es cuestión de mejor ni peor, sino eso, cada uno tiene su peculiaridad. Bueno, ¿qué conclusiones se pueden sacar de los inventarios del patrimonio industrial hasta ahora? La diversidad y la heterogeneidad es uno de los más importantes. Nos encontramos tanto muebles como inmuebles de una gran variedad de funciones. Tenemos desde fábricas de turrón, como este por ejemplo, el tema del café, uno de los que tiene su propio museo, por ejemplo el caso del Cafesol, que es de 1909, un auténtico museo, molinos de gofio, almacenes de empaquetado, lagares, como les decía. Aquí les traigo una de mis debilidades, no solamente porque yo sé de Telde, sino porque creo que es uno de los bienes industriales más importantes de Canarias y que se encuentra en el peor estado que puede estar. Lo que más me duele es que es un patrimonio municipal, o sea que es de propiedad del Ayuntamiento de Telde. Una de las grandes fortalezas que tiene el municipio a nivel de patrimonio histórico y que está totalmente menospreciado, infravalorado y abandonado. Esta azucarera, en realidad, es una fábrica de ron, pero empezó fabricando azúcar de caña. Entonces, por eso mantenido en la chimenea, pues aparece todavía el primer uso que tuvo. Es una fábrica de fines del siglo XIX. Pero esto, en realidad estamos hablando de un conjunto industrial, o un complejo industrial, porque está integrado por varias edificaciones. A la derecha tenemos el alambique y aquí la sala de máquinas. El interior es impresionante, porque el edificio de la sala de máquinas, que tiene 4 niveles de elevación, conserva todo el equipamiento mecánico traído de las fábricas de escocesas y de galesas, tanto lo que son defecadoras, los molinos para triturar la caña, piezas únicas de finales del 19 que se encuentran en el estado en que tenemos aquí. Un auténtico museo. Yo no voy a ahora también salir con lo típico que dice esto pasará en Cataluña o en otro lugar. Esto sería uno de los museos más importantes de la isla, pero que por desgracia, por el escaso valor que se le ha dado, pues se encuentra como está, ¿no? Sin embargo, es un gran potencial que tiene. El tema del tabaco. Les he traído un ejemplo de lo que, desde mi punto de vista, no se debe hacer con una fábrica como esta, que fue diseñada en 1925 por Miguel Martín Fernández de la Torre para la fábrica, en un principio, La Florisleña de Santiago Gutiérrez. Un magnífico edificio que estuvo pues en pie hasta hace no tan poco tiempo y que, espera, ¿cómo se pone el anterior? Aquí. Y que hace ya unos años, aunque la fachada está protegida, sin embargo, vaciaron todo el interior, o sea, lo desplomaron y dejaron la fachada a pantalla, que no tiene nada que ver con ese mastodonte eléctrico metálico, que es un parking, ¿no? Un parking público, que yo creo que es justamente de las cosas más aberrantes que se pueden haber hecho. En Tenerife nos encontramos cosas importantes de tabaco, como es este secadero de tabaco de José García Torres, que se encuentra en Granadilla de Abona, y que de 1878, y que afortunadamente va a ser restaurado, va a empezar a hacer la restauración para convertirlo en un centro cultural, ¿no? Una de las grandes ventajas que tienen este tipo de edificaciones industriales es que suelen ser naves amplias, luminosas, funcionales, aunque no son bonitas, con el sentido de que son muy racionales en cuanto a la estructura, porque claro, lo que primaba ahí era la importancia que se le daba a la distribución espacial, ¿no? Para facilitar el trabajo. Pero sin embargo son edificios muy versátiles, es decir, que como son vacíos totalmente el interior, pues se le pueden pues cualquier tipo de función. Herrería. El tema del agua para mí es uno de los más apasionantes, sobre todo a nivel industrial, de ingeniería industrial. Estos, por ejemplo, son 2 motores gemellares de Ruston, en el pozo de Mr. Lico, por ejemplo, en Apaete. Bueno, ¿qué le voy a decir de la Noria de Ginamas, ¿no? Que por desgracia ha aparecido más en la página de sucesos últimamente, más que en la página de patrimonio, porque saben que se han metido un montón de gente. Ahora parece que ahora declararlo BIC, tampoco el BIC es que tampoco le vaya a asegurar la vida, pero al declararlo de interés cultural quiero pensar que se le va a dar por fin la función que del Museo del Agua, que en un principio estaba destinada. También este pozo que tenemos a la entrada de Telde también, que es un pozo de 1878, con ese magnífico aeromotor de marca Adler, alemana,
pero que sin embargo, a pesar de que es antiquísimo, pero sin embargo está muy bien conservado en el interior por ser propiedad particular. Otros casos no, como puede ser el pozo este de San Bartolomé de Tirajana. En el caso de Fuerteventura, los sectores industriales más importantes están concentrados en los molinos de viento machos, que son estos, que son molinos típicos modelos castellanos, los hornos de cal y el agua. Son los tres sectores más importantes, como son los molinos de palo, que es como este que tenemos aquí, un molino también llamado molino canario. No voy a entrar en detalle. Estado de conservación. Esta foto es bastante ilustrativa de un antiguo pozo, en este caso creo que está en Punta del Hidalgo. El estado de conservación, pues lo que les decía, en un patrimonio que desde que se deja de usar, y no hay peor uso que el desuso, está claro, pues queda totalmente abandonado, expoliado, la gente se mete de verdad cuando voy a ver galerías en Tenerife, en barrancos, en el Quinto Pino. Digo, oye, pero aquí no hay ni un tornillo. ¿Cómo la gente se puede llevar cosas, máquinas y motores donde menos accesibilidad tiene? Pero bueno, te encuentras con salas de máquinas que están totalmente desvalijadas. Molinos de cacao, por ejemplo, este molino de chocolate, que de una fábrica de chocolate, Nico de los Vinos, conserva toda la maquinaria antigua en el almacén abajo. Linotipias, como en este caso la del Obispado, aquí en Las Palmas. El silo del sulfato amónico que les comenté antes, magnífico edificio, nave invertida, que también, como vemos, también está totalmente estropeado. Y ven que la imagen que tienen arriba a la derecha, como era antiguamente, ¿no? Esto era uno de los complejos industriales más importantes del sur de Gran Canaria, dedicado a la fabricación de sulfato amónico, un importantísimo fertilizante. De hecho, como tiene un puerto al lado, pues también le servía para el transporte, le facilitaba el transporte. Fíjense la imagen que tenía este silo de sulfato amónico arriba a la derecha, y como lo que solamente que queda es el esqueleto. Fábrica de lo que les dije antes, de Mr. Lico. Y bueno, naves de empaquetado que se encuentran, pues como ven, totalmente abandonadas y sin uso. Por otro lado, sin embargo, se han hecho bastantes, porque casi todos son propiedad privada. Yo creo que más o menos el 80% del patrimonio industrial se encuentra en manos de particulares. Sin embargo, pues sí se sigue observando en los últimos tiempos pues una especial sensibilización a restaurar muchas piezas, como por ejemplo para el caso de la exposición del 2008, la Dos Santos, la fábrica de tabaco Dos Santos restauró esta magnífica pieza que tenemos arriba, que es una picadora de tabaco holandesa de los años 20, y la restauró ex professo para la exposición. Una de las cuatro grúas de modelo Titán, saben que la autoridad portuaria la rescató también en el año 1998. La fábrica Tirma tiene también restaurado su tostadero de café. Unas generadores eléctricos de la fábrica de electricidad Nico de los Vinos, de la marca Bolinder, sueca. Algunas almacenes y empresas de empaquetados han restaurado también algunas prensas, como pueden ver a la derecha, prensas para las etiquetas de las etiquetas de los y no te preocupes. Y después y después también en el caso de Las Palmas, sí se han restaurado pues chimeneas. También en Tenerife se han restaurado varias chimeneas que son auténticos iconos industriales, elementos iconográficos totalmente descontextualizadas. Esta chimenea, no la pueden ver muy bien por lo que se ve en la parte de arriba en la plaza de la feria. Es la chimenea de la antigua industria mecánica de 1903, que después pasó también a ser fábrica de harina y fábrica de jabones. Pues bien, esta chimenea, que es propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas, se restauró en el año 2006. Y fue uno de los ejemplos más bonitos que he visto de restauración. ¿Por qué? Porque está situada justamente en el solar de un colegio, el Colegio Agua Dulce. La comunidad educativa implicó a todos los estudiantes para ver cómo, aprovechando la restauración, yo di una charla sobre la historia de la industria, y vi cómo los niños pues hacían concursos de cómo ves tu chimenea, implicaron y sensibilizaron de que la chimenea forma parte del colegio, aunque era una chimenea y el colegio es otra cosa, pero para ver cómo ahí desde pequeños ya van sensibilizando y acercando a que esto es patrimonio tuyo y tienes que también cuidarlo. El antiguo almacén de empaquetado de los Betancores es ahora el Museo de la Zafra, que se los recomiendo a la visita, en vecindario. Antiguos almacenes como por ejemplo está en Arajo, hoy en día es la sede de una televisión local,
Incluso fíjense que por fuera incluso ha conservado la antigua función, ¿no? Empaquetado. El Cabildo de Fuerteventura, la verdad es que ha sido bastante sensible en cuanto a la conservación y restauración de esos molinos, de hecho todos sus 33 molinos y molinas, esto es una molina lo que tenemos a la izquierda, que a diferencia es que la sala de molienda es en una sola planta, de planta rectangular, y lo que sobresale es ese pivote de madera, y eso es la molina y el molino. Y después aquí tenemos una molina doble, que es muy curiosa, que sean dobles, y como les digo, el Cabildo ha restaurado esos 33 molinos. Y también los aeromotores, que es lo que tenemos aquí a la derecha, que ven el contraste con el molino canario o el molino de palo, que también servía para sacar agua del pozo, de madera, pero que como ven, se han dedicado sobre todo a restaurar los aeromotores, que en la aldea pues también hay muchísimos. Ya para ir concluyendo, entre las iniciativas que se han hecho en los últimos años, en el año 2015 hice una campaña divulgativa sobre el patrimonio industrial con motivo de la conmemoración ese año del Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico. Hice varias charlas, tanto en Gran Canaria, en Tenerife y Fuerteventura, unas 16 charlas a nivel municipal. Me fui a Puerto Rosario, a La Rotava, Ico de los Vinos, aquí hice una en Telde, en Aruca hice otra, en Teror, donde el objetivo era, en ese municipio, hablar del patrimonio industrial de ese municipio. Lo que decíamos antes, acercar el patrimonio industrial a lo que tenemos en nuestra propia localidad. Otra de las noticias más bonitas, creo que un gran paso que se ha dado, fue el año pasado, creo, que con motivo de la modificación parcial de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias de 1999, se ha incluido el patrimonio industrial como figura nueva de protección, con el mismo derecho, con los mismos niveles y con el mismo poder que tiene el patrimonio etnográfico, el arqueológico, el artístico, el histórico, el documental, etc. Por tanto, se consideran bien de interés para conservar todo el patrimonio industrial de Canarias de los siglos XIX y XX, que a mí eso me dio una alegría increíble, porque digo, menos mal que ya se van dando frutos, ¿no? Yo creo que también los inventarios un poco ha servido estamos aquí, ¿no? Para dar una visibilidad a un patrimonio que está aquí, que vale, no será feo, está oxidado, está hecho polvo y tal, pero es un patrimonio importantísimo para poder, y aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Desde proyectores de cine, a molinos de agua, hornos, centrifugadoras de miel, caladoras, todo el tema de la carpintería, herramientas también, salinas, trituradora de almendras. Es impresionante el patrimonio industrial que conservamos. Y después también decirles que del patrimonio industrial de alimentario que se hizo en Gran Canaria ha salido una publicación en el 2013, donde se recoge, muy divulgativa, donde se recoge las conclusiones del inventario. Unas conclusiones que bueno, esto es litito, ¿vale? Que se recogen pues por todos los sectores cuáles son aquellos restos que se conservan más importantes. Yo lo que no he hecho así no es una historia de la industria, sino lo que he hecho ha sido una historia de los restos materiales, del legado de la herencia industrial que nos ha llegado. Y ahora mismo estoy también redactando el de la isla de Fuerteventura, en la publicación de Fuerteventura. Lo que ocurre es que, claro, el inventario lo hice en el 2011, estamos en el 2018, y en 7 años, para bien o para mal, hay cosas que han cambiado. Y nada, yo tuve que ir casi un mes a actualizar datos. Entonces, o sea, que este inventario, esta publicación saldrá en octubre. Y estoy terminando ahora mismo pues la 6ª fase del inventario de Tenerife, terminando el guía de Isora. Esta mañana me levanté a las 5:30 de la mañana para coger el barco a las 8, porque el guía de Isora está lejos, no, lo siguiente. Y ahora me estoy en la parte de guía de Isora hasta Buenavista, ¿vale? Me queda después algunos municipios de Santa Cruz. Me queda después ya 4 municipios para el año que viene, que espero que el año que viene, si no me he enriscado antes, saldrá la publicación del de Tenerife. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Perdone si mi rapidez, pero he querido un poco explicar en el mayor tiempo posible pues todo lo que he podido, ¿vale? Gracias, Diamara. Yo quería preguntarte 3 cosas. La primera tiene que ver con saber si hay posibilidades de incluir en esas fichas que tú has puesto el hecho de que el bien patrimonial pueda constituir el topónimo del lugar.
Me parece que, creo que hay montones de sitios que se llaman como se llaman por un algo que fue patrimonio industrial que ha desaparecido porque siguió esa cadena de degradación y que ya no tenemos constancia de él. Esto me viene por el hecho de que me empecé a interesar con el tema de la batalla del Batán, el ataque pirático de Van der Rohe en 1599, y entonces me decía, batalla del Batán, si el Batán está aquí abajo, ¿por qué voy a Santa Brígida? Y entonces me empezó a preocupar de que el Batán realmente era un patrimonio industrial, era algo que era para abatanar la lana, ablandarla, y es que había uno que estaba en Santa Brígida y así mismo hubo otro en el Batán, que por supuesto no existen hoy en día. Y bueno, me viene a la cabeza los picachos en Telde, me viene el trapillo de Aruca, me viene el secadero aquí vamos en la favorita, y que son cosas que ya, bueno, los picachos todavía, gracias a Dios, existen, vamos a ver cuánto durará. O sea, en qué medida el topónimo pudiera incluirse en la ficha si que como tal constituye el topónimo, ¿no? Vale. Eso era una pregunta. Otra es, ¿dónde está el final del patrimonio etnográfico donde empieza el industrial? ¿En qué medida se dan la espalda o van de la mano? Porque no sé si nosotros tenemos las fichas de la FEDA, acudimos ahí a veces para algunas cuestiones de consulta y vemos que muchas de las cosas que han puesto están ahí. Y otras a lo mejor no. Los muros, por ejemplo, de los bancales y tal, no sé si lo constituye. Y después lo tercero que te quería preguntar, a ver si no se me olvida, era ya una más bien... quizás un brindis al sol. Si algún día llegáramos a ser sostenibles en cuanto a la generación de energía, ¿tú propondrías que las centrales de Juan Grande y de INAMA fuesen patrimonio industrial? Madre mía, voy a empezar por el principio. A ver, el tema de la toponimia, yo sinceramente creo que ya tiene demasiados campos la ficha y puede ser un poco tedioso a la hora de consultarla, añadirle, eso sí ya, a lo mejor lo podría poner, se podría poner en observaciones. ¿Sabes? Más que ponerle, porque después casi todo va a quedar vacío, porque son casos muy puntuales el que tú me has comentado. Yo lo pondría personalmente en observaciones. Después, lo segundo, sí, exactamente. Hay una fina línea que separa lo etnográfico y lo industrial. Si vamos a la clasificación nacional de actividades económicas, el apartado dedicado a industria, por ejemplo, yo incluyo con la industria la salina, porque está dedicada a la extracción de la sal. E incluyo, por ejemplo, el tema de los lagares, porque es la industria del vino. Incluyo, por ejemplo, los pozos, porque es la captación y distribución de agua. Entonces, eso sí lo incluyo. Quizás a nivel de maquinaria sí lo tengo más claro, porque yo considero más industrial cuando existe algún mecanismo para hacerlo funcionar. Por ejemplo, las queseras, para esa mesita donde se pone, por ejemplo, para prensar el queso y tal, eso es etnográfico, desde mi punto de vista. Industrial es una decanadora de millo, una imprenta, una minerva, una caladora, una sierra sin fin, un fuelle incluso. Algo que tenga máquina. Sí, algo que tenga algún mecanismo, aunque sea manual o a pedales, o aunque sea pedales, por ejemplo las máquinas de zapatero, que son diferentes a las máquinas de coser de las abuelas, porque tiene un brazo así para meter el zapato, un rollo ahí, pues eso sin embargo también es a pedales, pero es una máquina también. Entonces, es verdad que yo incluyo muchas cosas que aparecen también, y también por ejemplo en la FEDA aparecen los pozos, cuando los pozos tampoco es que sea muy etnográfico desde mi punto de vista. Un etnográfico es una era, un lagar también, por ejemplo, pero yo incluyo muchas cosas porque están relacionadas y me lo incluye y también porque he visto que en otros inventarios de España, por ejemplo, sí se incluyen, por ejemplo, el caso de los lagares, que es así una de las cosas que dice tú, bueno, esto no tiene nada de máquina ni nada, pero es un mecanismo con su sillo y su técnica, que también es un artilugio preindustrial, más que industrial quizás. Y después lo último que me dijiste... O sea, la amarra dentro de 100 años. Cuando ya dentro de 100 años aquí no vamos a estar. No vamos a estar, pero ¿tú crees que sería cometido de quien continúe tu trabajo? Hombre, es que yo creo que todo depende del tiempo, es la función tiempo. Yo he visto cosas que digo, hombre, esto es antiguo, pero dentro de 40 años evidentemente va a tener muchísimo más valor que ahora. Y está claro que... Sí, los escáneres de hoy en día, por eso, todo eso tendrá un hueco. Sí, ya no solamente, incluso ya solamente ya el tema de los ordenadores, cuánto ha cambiado de aquí para allá lo que son las pantallas. En 20 años. Ay, que hay cosas que han evolucionado de manera increíble. Pero yo creo que es tiempo al tiempo, dentro de... Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Están todavía en shock, me parece. Sí. Porque yo tan rápido. ¿Estás trabajando con perdón, es que... Disculpa, es que no estaba dando palabras porque están viendo pelos. En primer lugar, muchas gracias, Amaro, me ha sido interesantísima la charla. A mí me llamó la atención, yo doy clase en el máster de Patrimonio y Arquitectura,
y bueno, pues he tenido que buscar una parte de una asignatura que es geomática aplicada al patrimonio, ¿no? Me he tenido que buscar la vida pues viendo catálogos y tal. La verdad es que lo que hay, ojalá tu trabajo pues cada vez se divulgue más. Pero yo insisto mucho en como dices tú, que bien dices, porque es así, lo que no se conoce no se ama. A mí lo que me sorprende es que tenemos constancia de muchos modelos tridimensionales, incluso algunos han salido de trabajos hechos en esta escuela, de geolocalizaciones de elementos, en fin, de trabajos que no se vinculan luego a un catálogo. Entonces, tengo entendido, no lo he visto muy bien, incluye una referencia catastral, creo, en el catálogo, o alguna coordenada. Coordenadas, sí. Para localizar el bien inmueble. Sí. Pero la pregunta en concreto es, ¿hay alguna posibilidad o tienes pensado este catálogo ponerlo vía web? Porque al final las consultas las hacemos incluso georreferenciadamente, ¿no? Y bueno, que nos aportara alguna información, pues bueno, en tal, por ejemplo, el patrimonio del agua de Arucas, se hizo en esta escuela, tiene una documentación impresionante, sobre todo en modelos tridimensionales, de tal. Entonces, ¿tienes pensado incorporar este tipo de documentación, ¿no? Que a mí me parece muy interesante y que enriquecería muchísimo el propio catálogo, ¿no? Vale, sí. Bueno, a nivel de lo que es la divulgación de estos inventarios que estoy haciendo, prácticamente todos los ayuntamientos, una vez que he concluido yo el inventario, lo comunico, y entonces siempre los ayuntamientos se ponen en contacto con la Dirección General y el ayuntamiento le interesa tener, junto con el catálogo arquitectónico municipal, pues su catálogo de patrimonio industrial. Porque también es verdad, como lo que comentaba antes, que casi todo es patrimonio privado, que es cuestión de hablar, desplegar tus encantos y que esa persona te enseñe lo que tiene de máquinas, de herramientas, o te abra su carpintería, tal. Porque a veces es un poco complicado una persona que no conoce de nada, que aparece por ahí, te vas a invitar. ¿La modificación esta de la ley de patrimonio, de alguna manera, sí, qué obligaciones les impone a los bueno, en principio, muchas veces como me ven así como inspectora jefa, cuando voy a ver, pero mira, no puedo tocar, no puedo tirar, le digo, por desgracia usted, pues, si mañana quiere tirar su herrería, la puede tirar, porque mi función no es ni protegerla ni nada, sino dar a conocer que es un bien de interés industrial. Entonces, esperemos que algún día pues haya bienes de interés culturales con categoría de patrimonio industrial, que tampoco le digo, no, tampoco te garantiza, porque he visto cada cosa por ahí de Vic, que tampoco te garantiza que se vaya a mantener. Y después, lo que me estás comentando, sé que la Dirección General tiene la idea de subirla a su página del Gobierno de Canarias. Siempre con lo que significa dar a conocer este patrimonio. Lo que es, evidentemente, las máquinas aparecerá propiedad particular. Te servirá a ti para tener, o a quien se lo consulte, para tener una idea de esas máquinas y tal, pero no van a poder visitarlas, no van a poder verlas, porque yo, evidentemente, lo que prima aquí es ¿sabes?, la protección del dato de la persona. Los edificios sí, porque los edificios sí los puedes ver. El interior es más complicado, porque muchas veces tiene que ser el dueño el que te abra la puerta para verlo, sobre todo porque son industrias la mayoría cerradas. Pero sí, es la idea de poder volcarla, por lo menos en la Gran Canaria. Sí tenía conocimiento de que tienen interés en subirlo, el inventario. Pero también es verdad que es un inventario que hice en el año 2009-2010. Si lo van a subir en el año 2019 o 2018, yo tengo cosas aquí que ya las tengo que dar de baja. Porque ya no están, por desgracia. Raras son las que se han restaurado, ¿no? Así de claro. Muchas gracias. Nada. Gracias. Bueno, yo en realidad es que mi pregunta iba un poco por ahí, pero también tenía otra. ¿Estás trabajando tú sola en el inventario? O sea, ¿todo lo estás realizando tú sola? ¿No tienes ningún ayudante ni...? No. Ah, vale. También tengo la suerte de que es un trabajo que a mí me apasiona. Lo bueno y lo malo, que me apasiona tanto que si tengo que ir un sábado por la mañana a ver a alguien, porque está trabajando toda la semana y tengo que ir el sábado a las 12 o a las 10 de la mañana, voy. Si tengo que ir una tarde a las 5 o a las 8 de la tarde, voy. O sea que no me importa. Es verdad que soy, no por echarme flores, que soy la informática, las relaciones públicas, la chofer, la fotógrafa, la arqueóloga, no sé, pero es que la verdad, a veces hay que valorar, cuando tienes la suerte de tener un trabajo que te gusta. Yo es que lo hago hasta gratis.
Que yo no he dicho nada, pero es un trabajo que a mí me ha producido un montón de satisfacciones personales. Algunas cosas de tirarme los pelos, porque llego tarde a veces. Ay, si hubiera venido hace 2 meses, aquí había no sé qué. Digo, pues no haberme lo dicho. Porque ¿qué hago yo estar viendo que aquí hubo y ahora no hay? Pero es un trabajo muy gratificante sobre todo. Entonces yo creo que eso te compensa por otro lado, eso de estar todo el día de pateos, irte a una galería, como me pasó el año pasado en Chacorche, tener que llamar a 112 porque no podía bajar de la galería. Una experiencia religiosa. O sea, que hay momentos de soledad que dices, ¿tú y qué hago yo aquí perdida buscando un horno de cal aquí en Fuerteventura? Sola, que aquí no tengo ni cobertura, si me pasa, porque tampoco nadie sabe dónde estoy. Yo no digo, a ver, mi itinerario hoy es no, yo salgo a la aventura. ¿Volveré? ¿Sabes? También es eso, pero es un trabajo a veces solitario. Pero yo he trabajado en grupo también. Yo también me gusta trabajar en grupo. Pero tú también hay que ser muy disciplinada. ¿Sabes? Yo no puedo decirme, bueno, hoy a las 9 me voy a la playa, ¿no? Hay que ser disciplinada, plantearte unos objetivos, unos plazos de ejecución, también porque yo cobro en función de terminación del trabajo del municipio. ¿Vale? Entonces también nada más que puedo estar 1 mes y medio, 2 meses como mucho en cada municipio. Claro, también tengo muy limitado el tiempo. Pero bien. El tema de las fichas, ¿cómo lo haces? ¿Te llevas una carpetita con las fichas de empresa y la medio rellenas allí después la pasas? No. Yo mi kit de supervivencia es, cuando voy a trabajar de campo, mi libreta. Si voy a visitar, pues siempre llevo una brocha, una linterna, unas toallitas húmedas. Todo eso lo digo porque a veces voy a ver cosas o no tienen luz, porque ya no hay luz en esa industria, o las máquinas tengo que primero limpiarlas para sacar una foto mínimamente que se distinga lo que es, llevas brocha. Después de que me pasó lo de Chacorche, en la galería llevo un silbato, porque fue lo primero que oí cuando el policía vino, digo, un silbato, un silbato. Y lo hago todo a mano. Después y máquina de fotos, por supuesto, la máquina de fotos, pero de sencillita, no nada de primero porque yo no me voy a pegar media hora haciendo fotos en una industria. Después por la tarde, cuando llego a casa o al piso que me alquilo, porque también voy moviendo según donde esté, pues nada, descargo las fotografías, voy almacenándolas en carpetas y después cuando termino el municipio es cuando hago la ficha. Vale, no voy haciendo ficha por ficha, porque generalmente el orden de la ficha pongo del más importante al menos importante desde mi punto de vista edificio. De la máquina más importante a la no menos importante, sino la que está más hecha polvo, digamos. Y siempre generalmente las primeras fichas son las más importantes de patrimonio de ese municipio. Y además al final es cuando ya tengo claro, sí, las coordenadas, mira, esta estaba por aquí ya. Yo ahora termino y edisora y después de un mes digo, ya sé, tengo que ir al Chiva, ya sé por dónde voy. Entonces ya, sobre todo para las coordenadas, ¿no? También lo veo mejor aquí ya cuando tengo una visión ya del terreno que ya conoces, pues vas más rápido. Y después tú vas a anotar, cuando ve a una persona, ir anotando, a ver si mi padre la fundó, no sé qué, después se pasó no sé qué, después fue la guerra, después te invitan a un café, después vas a una dulcería, te regalan dulce. La gente después es súper encantadora. ¿Sabes? Que es muy amable. Y en Fuerteventura, pasa mi niña, siéntate que yo te hablo de mi abuelo, que fue el zapatero del pueblo. Después tienes que quitar lo que es anecdótico de lo que en realidad me hace falta. Como se van a veces por aplicar mucho la psicología también a veces. ¿Y no has tenido nunca ningún problema así de a lo mejor decirte no, yo no te lo quiero enseñar? Porque sí. Yo ya tengo un protocolo. Si a la tercera llamada, si la primera llamada dice, bueno, es que no puedo porque estoy, pero es que la tengo escondida en el vale. No se preocupe, ¿le puedo llamar dentro de una semana? Sí, llama dentro de una semana. Hola, mira, soy otra vez Amara, Patrimonio Histórico. No he tenido tiempo, tal. Y bueno, voy a dar otra tercera oportunidad. Y a la tercera vez me dice, es que no. Digo, pues perdone si le molesto. Ya no insisto. Pero eso me pasa en el 0,01% de los casos. También cuando te metes con tema de herederos, olvídate. Espera que llame a mi primo, no a mi hermano. Digo, bueno, y después al final desiste. O sea que también las fichas no es el patrimonio industrial 100%. Claro, hay un 80 o un 70%.
Sí, primero porque no me han dejado verlo, porque no lo he podido localizar, sobre todo porque tengo un límite espacial de tiempo para hacerlo, límite cronológico, bueno, total. Pero bueno, intento siempre hacer lo más que pueda, ¿sabes? Recoger lo más que pueda para tener una visión general, por lo menos, de lo que se conserva. ¿Nunca te has saltado el protocolo? En el sentido de que sabes que está allí, sabes que hay 4 herederos que le han A ver, pedido, más de una vez he hecho allanamiento de morada, si te refieres a eso. Sí, eso se refería, lo ocupa, ¿no? Pero he consultado y eso está prescrito ya. Sí, allanamientos de morada he hecho No hay ninguna varios. cámara de seguridad grabando. No, eso te vas a un sitio, sabes que está ahí lo que está, y hay una aldaba, un alambre puesto, y miras a los lados, no hay nadie. Me meto. También llevo un casco, que me lo prestó una prima. Me llevo un casco porque ya me di cuenta que hay cosas que están, ¿sabes?, cayéndose, y entro yo sola y me cae un tenique en la cabeza y me quedo frita. Lo que más he hecho ha sido allanamiento de morada, pero eso es bastante, más de eso todo como está. Entro, saco la foto, tomo los datos, cuántas habitaciones tiene, dónde está tal, ¿vale? Y me voy. No, eso sí. Decía que la pregunta más. Por aquí, sí. Una vez que estás o has hecho o vienes haciendo ese trabajo de recopilación, ¿qué respuesta están teniendo los ayuntamientos o la propiedad privada por intentar recuperar ese patrimonio? Pues últimamente me están dando un montón de sorpresas agradables. Sobre todo en Tenerife, que es donde estoy más. Sé que en Garachico, los almacenes de empaquetado que están a la entrada de Garachico, que hay un pescante maravilloso, eso lo van a hacer en un centro comercial. Sé que una de las fotos que puse, por ejemplo, de un almacén de empaquetado abandonado y todo destechado, que son los almacenes de Sisto Machado, eso lo va a rescatar el ayuntamiento para hacer un centro cultural. Sobre todo a nivel arquitectónico, sí he visto que hay bastantes iniciativas de recuperación. Sobre todo cuando son edificios que son, como les decía antes, versátiles y que se les puede dar un reciclaje funcional. ¿Vale? Y en Fuerteventura, el antiguo molino de la máquina, que ya ellos le llaman máquina, el antiguo molino de gofio de Tetir ahora es el Museo del Gofio, que tiene que restaurar la maquinaria y venden gofio recién hecho. Sí, hay muchas cosas que me he encontrado, afortunadamente, cada vez iniciativas, sobre todo a nivel público, también iniciativa privada de restauración de sus propios bienes también, pero a nivel público y de privado, de empresas que están rescatando muchas cosas. O sea, yo creo que ya se está dando a valorar ya. Yo, si me dejas apuntar una cosa, creo que la cuadratura del círculo se debe encontrar por el procedimiento de rentabilizar. Porque está claro que algo que se está cayendo y se dejó utilizar porque hay otra tecnología a sustituirlo, el problema está en quién va a pagar eso, quién va a pagar el restaurarlo. O sea, si eso no va a dar dinero, ¿quién lo va a pagar? Solamente estamos viendo que se justifiquen intervenciones a nivel arquitectónico cuando viene una inyección de dinero de alguien que es una gran empresa, sea Endesa, BBVA, pues tiene su fundación, por ahí consigue grabar una serie de impuestos y bueno, y por una cuestión, pues vale, vamos a dar una lavada a la fachada de la catedral o a esta cosa que está cayendo abajo, pero es que si no cae el dinero nadie lo va a hacer. Y el tema está que con 14 millones de turistas que tiene esta comunidad, 4 solo en esta isla, y hablando desde hace años, llevo viendo que hay que diversificar el modelo de sol y playa, que la competencia emergente está ahí y que no queremos darnos cuenta de que cualquier día las playas de Mauritania y las playas de Senegal se van a poner a tirar de bombazo y solamente podemos revertir la situación en la medida que podemos contar más de 2.500 años de historia del Homo sapiens aquí, haciendo cosas. Y están ahí, todavía. Otras ya no están. Cuando te refieres a un batán es porque el topónimo existe, pero dejó de existir el batán hace mucho tiempo y tuve que buscar fotos de batanes en Castilla-La Mancha porque aquí ya no quedan, ni siquiera de referencia. Y perder la posibilidad de contarle a alguien que viene de Düsseldorf, de Oslo, o de Estocolmo, o de Sevilla, a que aquí moríamos el grano para poder comer hidrato de carbono todo el año, pues es que eso cubre mucho el expediente. Y pienso que va por ahí, que la cosa está por musealizar, no, y el generar turismo, ingresos, el turismo industrial tiene un montón de posibilidades.
Solamente que, como decía, solamente les voy a poner si... No, además yo quería aprovechar que has abierto una web para hacer una cosa. Ah, es que yo quería enseñarles... Había una pregunta de dos momentos. Solamente un minuto. Sí. Algo. Ah, sí, que cuando sacas la foto, ¿tienes algún tipo de metodología para después a lo mejor hacer un levantamiento tridimensional? De eso O quería una hablarte. institución, si... Yo es que soy de historia del arte. De eso quería hablarle a todos. No sé, sinceramente, supongo que sí. Sí, es que quería, ¿me puedes poner aquí al Google para mostrar lo que le decía antes del vídeo de la Gordejuela? Que aunque sean 2 minutitos, pero para que vean... Quería hacerte 2 preguntitas más. ¿Para cuándo tienes previsto terminar todas las islas? A ver, si Dios quiere. Termino Tenerife, Lanzarote es el siguiente programa que tiene puesto el gobierno de Canarias. O sea, yo planteé en su día el itinerario y ya se hizo Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife terminará el año que viene y después yo a Lanzarote y después ya voy con las islas occidentales. Esa es la idea. ¿Y después de este proyecto tienes algún tipo No sé, yo creo que me jubilaré porque al paso que al paso que voy, no sé por ahora. Aquí tienes Google y ahora yo te enseño. Ahí sí, solamente un modo que les va a gustar. Lo que le puse son 2 minutos, creo, sí. A ver. Es que no sé ni qué hora es. No te preocupes. No, me preocupo porque la gente... A ver, es que creo que ¿esto tiene sonido? Lo que tenga Vale. el borde portátil. Bueno, de todas maneras, si no, lo ven en... Pónselo aquí Ampliar la imagen y sonido. No, y sobre todo ponerlo a más calidad si tiene. Vale. Y a pantalla completa. No. Va a ser el sonido el que tenga aquí. No sé si sale por fuera. ¿Y le puedes poner así más? Es que dice que el navegador no me deja ponerlo más grande. Bueno, de todas maneras, si no, bastante grande. este Jaira que tenemos aquí, se le ocurrió un día con un dron hacer esto, que me parece una cosa un inconsciente total, pero gracias a esto, pues podemos ver pues uno de los edificios del patrimonio industrial, en este caso de Tenerife, más importante. Vean su ordenador. No está ni amarrado, ¿no? No está amarrado. Es que chicharrero, seguro. Pero se ve bienísimo, ¿eh? Si lo ven en su ordenador, es impresionante. Y además que le digo porque yo fui hasta la parte de abajo. El tema de los drones para este tipo de cosas tiene un montón de posibilidades, ¿eh? Después de ver esto, los sitios totalmente inaccesibles para poder verlo. Y ven cómo está, está todo... Pues si alguna vez van por el norte, merece la pena pegarse el pateo y verlo, ¿eh? Está accesible. ¿No? 800 escalones. No, pero digo que hay distancia de la carretera más cercana. El edificio mide 50 metros de alto y en realidad esto tenía arriba, bueno, no tiene nada que ver como está ahora, como estaba en el principio del siglo XX. Tenía su techumbre a 2 aguas, tiene 12 kilómetros de atarjea para subir de la galería, hay una galería de agua ahí debajo. Y ya está, flash. Pues yo aprovecho para enseñarte uno de los trabajos de fin de grado que tutorizamos mi compañero Moisés Martín y yo, y que va de eso que te estaba preguntando Álvaro. Una tridimensional. Una de las cosas que nosotros enseñamos es a aplicar las mismas técnicas que se han utilizado toda la vida para utilizar cartografía. Hoy es muy flexible la posibilidad de utilizarlo en otros ámbitos y escenarios. Concretamente esto es un molino de agua. Lo que pasa es que está un poquito desnaturalizado porque, bueno, ahora está cargando el modelo, es un poquito denso.
pero se intuye más o menos qué es lo que es. Aquí, ahí todavía no saben ustedes, o creo que no. Es el cubo con Pero al principio, cuando quisieron restaurar, hicieron un cilindro y no calcularon bien los pesos y las cargas y se les desplomó. O sea, si tú empiezas a poner piedras así, y si, como la misma forma la botella, pues cuando estás poniendo la última piedra, tienes que darte cuenta que aquí se está soportando un peso de varias toneladas, al final se les agrietó todo y tuvieron que reconstruirlo a este formato. Bueno, no sé por qué no está cargando, no sé si en otro navegador va a ir mejor. Pero que no pase de aquí, me mosquea. A ver si tienen aquí Chrome o otra cosa para ver. Internet, estos equipos son... ¿Este es tuyo o es de la escuela? No, este estaba aquí. Vale. Es del laboratorio. Ah, vale. Perdón, de la biblioteca. De la biblioteca. Que a veces, si le falta algún plugin... No, tranquilo. Por el tipo de Cuidado, hablamos de la biblioteca, cuidado, hablamos de la biblioteca. Que por cierto, muchas gracias a la biblioteca que está grabando las sesiones y luego se van a ver en stream. ¿Esto lo estás grabando? Sí, tenés la cámara aquella. Está... Saludos. los allanamientos de morada. Eso soy de antes, hubiera contado, yo qué sé. Hubiera saludado al público. Algo me falla algún plugin o algo me falla porque de aquí se tendría que ver el modelo y poder interactuar con él. Pero esto es una de las cosas que podemos hacer. Una pena que no te lo puedo mostrar, no lo tenía previsto, pero esto es una primera capa, esto es solamente fotografías de fuera y esto como es desde fuera. Y se ve un poco lo que es la ingeniería del agua, de traer desde una sequía y generar un desnivel de manera artificial con ese conjunto de conos, de cilindros, sí, exacto, el cubo, y abajo estaría el molino que se lleva todas las fuerzas motrices del agua. ¿Ese molino restauraron? Sí, por eso tú decías. Y como les decía, hay dos capas más de información, una la que se puede generar con documentación de la información del patrimonio, que es todo el trabajo que hacen personas como ella en campo, de rescatar tradición oral, toda esa documentación que es literatura, y después por supuesto lo del BIM tiene aplicaciones también en el sentido de que se puede ver cómo son las tripas, lo que nos estamos perdiendo por no tener la información de comento, cómo es el mecanismo, cómo se mueven los engranajes de todas esas máquinas. Y volviendo a lo de antes, falta ficha financiera, pero es que la hay. 14 millones de visitantes con 1.000 euros en el bolsillo cada uno, son 14.000 millones de euros. ¿Queréis algo para financiación de proyectos de este tipo? Porque en cierto modo les va a gustar, van a tener historias que contar más que una piel quemada por no echarse crema en la playa, va a ser interesante y es lo que quizás pueda revertir la situación. Bueno, yo creo que con esto se puede acabar la conferencia, hemos consumido media hora más de lo previsto y nada más que decir un fuerte aplauso.